periodo a periodo y entonces te suman los intereses que ellos necesitan. Ejercicio 80, nos dio una cuota de 23.750, nos pidió que hagamos con el sistema francés y comparemos, a mí me dio para una cuota de 18.079. Nos dio una cuota de 23.750 y con el sistema francés 18.079. Bien, ¿qué piensan sobre el sistema americano y el sistema francés? Ambos dos son sistemas puros que tienen cuota constante. ¿Qué aprendieron de teoría sobre eso? Espero poder escucharlos. No, Andrés, no bajé el drive. No me animé a toquetear esta computadora. ¿Qué vieron en teoría acerca de la comparación del sistema americano y el sistema francés? ¿Cómo deberían ser las tasas para que las cuotas sean iguales y cómo serían si no lo son? ¿Nadie hizo la tarea? Miren que es pregunta de parciales, por eso quería que lo hicieran. Bueno, va a seguir siendo tarea hasta la próxima clase y lo van a hacer. A ver, Daniel. Sí, habíamos visto que la devolución total en el sistema francés es parecido al sistema americano, es parecido al sistema francés, porque en la devolución total se integra el interés con el ahorro, con el plan de ahorro que hoy en día, según la profe, no es un requisito para tomar el... Aguantame un segundito a ver si puedo solucionar esto. Bueno. No sé si con esta porquería anda. $180.000. No, esto están dando esta porquería, no anda. Ok. Bueno. Esta cosa no me están dando. Ahí está. A ver si me podés repetir, Daniel, lo que vos me querías comentar. Ahí está, no, ahora sí. está bien, bueno. No, que habíamos dado en teoría, yo estoy cursando con la profesora Roth. Hay una C' dentro del sistema americano que está compuesta por el interés y el ahorro. El plan de ahorro que hoy en día no es requisito, dice, para tomar los préstamos a través del sistema americano. Y para que las cuotas sean iguales y constantes, las dos tasas tienen que ser iguales, digamos, la pasiva y la activa. Exactamente. Y bueno, y para que se dé el sistema francés, digamos, en el que, el sistema americano como tal, o sea, que solamente se pague intereses, la tasa activa tiene que ser, la tasa pasiva superior a la activa, ¿así es? En ese caso, la cuota que yo voy a pagar junto con el ahorro, o sea, la C' que voy a pagar en el sistema americano, va a ser mayor a la del sistema francés. ¿Por qué? Porque por un lado estoy pagando una tasa alta, pero por otro lado me están reconociendo un ahorro con tasa baja. La situación inversa, en donde C' sea menor a la tasa
perdón, a la cuota del sistema francés es en aquella en la que me reconozcan una tasa de ahorro mucho mayor a la tasa que me cobra el banco. Situación anecdótica que nunca pasaría. Es decir, que cuando la tasa que me cobra el banco y la tasa que me paga el banco son iguales, deberían darme el mismo importe de la cuota C' del sistema americano con la del sistema francés. Pregunta que siempre hacen, no siempre, pero en algunas oportunidades hacen en los parciales. ¿Cómo deberían ser las tasas? Perdón, cómo deberían ser las cuotas respecto al otro sistema. Si están hablando de un sistema francés, si están hablando de un sistema americano. ¿Sí? Solamente de esos dos porque son dos sistemas puros o sobresaldos que tienen cuota constante. Ustedes me van a decir, pero ¿es una cuota constante el sistema americano si no amortiza? Sí, porque es una cuota constante, o sea, todos los meses va a pagar lo mismo de servicio. Ese servicio no incluye amortización. Hago yo a lo mejor opcionalmente un ahorro para cuando tenga que desembolsar todo el importe del préstamo, no tambalee y ya tenga mi resguardo. ¿Sí? Bueno, yo no sé si voy a poder dar clase con esta cosa. Creo que sí. Creo que sí. Y bueno, vamos a comenzar la grabación. ¿Alguna otra cosita que haya quedado al pendiente? Estamos. Bueno. Entonces, nosotros habíamos hecho entonces el ejercicio 80. Ahora bien, vamos con la guía de trabajos prácticos. Y quedamos en el ejercicio 80, que ya terminamos. 81 dice: con los datos del ejercicio 77, calcule todos los ítems solicitados suponiendo que se aplicara A. Sistema de amortización alemán, B. Sistema de amortización de interés directo. A ver, ¿cómo funciona el sistema alemán? A mí me está faltando una lapicera. Ahí estamos. El sistema alemán se lo llama también sistema de amortización constante. ¿Qué significa esto? Que todos los periodos, usualmente todos los meses o todos los años, dependiendo del periodo de la cuota, voy a pagar lo mismo de amortización. Entonces, esto tiene tres características. La primera, la amortización constante. Quiero aclararles que este sistema alemán es un sistema de interés directo, ¿sí? Un sistema de interés directo. Un sistema de intereses sobre saldos, perdónenme. Es un sistema de intereses sobre saldos. Yo voy a calcular los intereses en función de lo que me queda de deuda. Entonces, la cuota va a estar formada por una partecita por esa amortización que todos los meses, todos los periodos van a ser iguales. Sin embargo, fíjense que en un primer momento, si estoy pagando este tipo de amortización, voy a ir reduciendo la deuda. En el sistema americano yo no reducía la deuda, pagaba los intereses nada más. Acá sí voy a ir amortizándola. Toda cuota primero se destina al pago de intereses y después, si queda algo, a la amortización. En este caso, las cuotas son decrecientes. ¿Por qué? Porque voy a ir pagando intereses sobre lo que va quedando de deuda.
Yo acá tenía una deuda total, pagué una partecita y si calculo el mismo interés sobre lo que queda de deuda, voy a ir pagando cada vez menos intereses. Entonces, los intereses son decrecientes. Y como tengo una parte constante y la otra decreciente, la cuota va a ser decreciente. ¿Sí? Es decir, el sistema alemán es un sistema de cuotas variables. No todos los periodos yo voy a pagar lo mismo. Y esa variabilidad hace referencia a una renta variable en progresión aritmética. Todos los meses les voy a ir deduciendo a cada una de las cuotas un importe fijo que se llama R. Se llama R. Es decir, yo voy a aplicar todas las fórmulas del sistema alemán que tengo en mi formulero. Y la que me falte, recurro a las rentas variables en progresión aritmética. Aquí estamos, en la página 5. Sistema de amortización real constante. Lo que me falta de fórmula I, recurro a la renta variable en progresión aritmética. Bien. Entonces, 3 características: amortización constante, intereses decrecientes y cuotas decrecientes. Después vamos a ver el sistema de interés directo cuando nos toque desarrollarlo. Entonces, en el ejercicio 77, o sea, nosotros estamos en el ejercicio 81, pero necesitamos los datos del ejercicio 77. Que dice que era un préstamo de 2.400.000. 2.400.000 a 10 años, pero con cuotas mensuales. Y una tasa del 24% anual. Como tengo cuotas mensuales, mi plazo son 120 meses. Y mi tasa de interés pasa a ser del 0,02 mensual. Lo primero que me preguntaba el ejercicio era la cuota. Ejercicio 81, exactamente. Entonces, ¿cómo calculo la cuota en el sistema alemán? Toda cuota va a estar formada por la amortización más los intereses. ¿Cómo se calcula la amortización en el sistema alemán? Simple. Como todos los periodos se pagan iguales, mi amortización siempre va a ser la deuda dividida la cantidad de cuotas, que voy a pagar. Eso va a ser mi amortización constante. Todo lo que debo dividido la cantidad de cuotas. Todos los periodos lo mismo. Entonces, mi primer cuota va a ser B dividido N más B por I. Esta es la cuota 1. Este es el interés del periodo 1. El interés se calcula sobre lo que estoy debiendo. En el primer caso nunca se amortizó nada, así que la deuda es la totalidad. Entonces, C' serán esos 2.400.000 dividido los 120 meses que tengo para pagarlos, más los 2.400.000 por la tasa mensual de interés. Mi cuota prima es igual
a 20.000, que es la amortización de cada periodo, más 48.000, no, 48.000. 48.000 que son los intereses. Es decir, que de cuota 1 voy a pagar 68.000 pesos. ¿Se entiende? Siempre cuando voy a trabajar con el sistema alemán, también tengo que calcular, es importante que calcule la amortización, la cuota 1 y después aparece la razón. Es la variación de cada una de las cuotas respecto a la anterior. ¿Cómo se calcula la R? Siempre es negativa. Siempre es negativa. Le voy sacando, importa la cuota, por eso mi cuota es decreciente. Menos B dividido N por I. Esa es la razón. En este caso, R es igual a menos 2.400.000 sobre los 120 periodos por 0,02. Menos, nunca me voy a olvidar del menos, 400. ¿Estamos? Entonces, ya tengo lo que es la cuota 1, ya tengo la variación y tengo también la amortización. Con eso puedo construir el cuadro de amortización. También yo puedo calcular la cuota 1 en función de la fórmula de las rentas variables. Puedo calcular la cuota 1 en función de la renta variable. ¿Cuál era la renta variable en progresión aritmética? Rentas variables en progresión aritmética, yo tengo que B sub B es igual a la cuota 1 más R sobre I. Epa. R sobre I más N por R por el factor complejo de actualización menos N por R sobre I. Siempre esta es la cuota 1. ¿Por qué les voy dando distintas opciones? Porque ustedes se pueden enfrentar a distintos datos y con eso tienen que deducir. A veces sí, te dicen, la deuda es de 2.400.000, el plazo es este, la tasa es esta, pero a lo mejor te van dando otra información y vos vas a tener que hacerlo por despeje. Entonces, esto me va a quedar B sub B más N por R sobre I. Esto que estaba negativo pasa sumando. Esto que está multiplicando lo puedo pasar invertido a la menos 1. Menos N por R menos R sobre I. Esto es igual a la cuota 1. ¿Sí? O también pueden recurrir a la formulita que les aparece en el formulero para hallar el número de una determinada cuota, que se llama C sub H. Ya la vamos a utilizar en otra parte del ejercicio, ¿sí? Entonces, distintas maneras de calcular la cuota. Obviamente que esta es la más sencilla y la que nunca se van a equivocar, y cuando tienen los datos utilizan esta. Es la amortización más los intereses del primer periodo. Y ahí pueden ir calculando incluso el resto de las cuotas. El punto B pide que calculemos, que desarrollemos el cuadro de amortización.
El cuadro de amortización del sistema alemán es súper fácil. Yo voy a tener por un lado la M, por otro lado, los periodos, perdón, la deuda inicial. Oh, que tengo la razón muy derechita. Los intereses. En este caso voy a cambiar nada más el lugar de las columnas y voy a poner la amortización del periodo. Voy a poner la cuota, puedo poner la amortización acumulada y después la deuda final. Y me pide que calcule las 3 primeras cuotas y las últimas. Entonces, díganme si voy muy rápido y freno. Entonces, al iniciar el préstamo, yo tengo en el momento cero 2.400.000 de deuda. Los intereses son intereses sobre saldos, es decir, lo que va quedando de deuda. Es decir, que para el primer periodo, los intereses van a ser 2.400.000 por 0,02, 48.000 pesos. Yo les había dicho, ya habíamos calculado, que las amortizaciones D dividido N eran 2.400.000, ya lo recibo, ¿quién llegó recién? Dividido 120 me da pesos 20.000 por mes. Como todos, desapareció. No sé dónde tengo que buscarlo. Bueno, desapareció la llamadita. 20.000. Es decir que durante todos los periodos la amortización va a ser la misma. La misma. Desde el inicio hasta el final, yo puedo completar esta columna. Y la cuota va a estar formada por lo que pago de intereses y la amortización de ese periodo. En este caso yo ya había calculado la cuota 1, que era igual a pesos 68.000. 48 más 20 son los 68.000 que me había dado. Si quieren esta columna la pueden obviar también, solamente es la sumatoria de las amortizaciones acumuladas. No tengo amortización todavía, así que hasta ahora, hasta el final de la primera cuota, las amortizaciones son de 20.000. La deuda final, lo que tenía al inicio menos lo que amorticé en este periodo, ahí está, y me da de nuevo el chico este. En este periodo me va a dar la deuda final, 2.380.000 pesos. 2.380.000 pesos, que va a ser la deuda inicial del periodo siguiente. Fíjense que también yo puedo completar casi todo el cuadro sacándole los 20.000 o las amortizaciones. No es como el sistema francés, que no era exacto en cada una de esas deducciones, ¿sí? 2.380.000 por 0,02, que es la tasa, me va a dar un interés de 47.600. La amortización es constante. La cuota 2 es la sumatoria de los intereses más la amortización. O también puedo decir que la cuota 2 va a ser esa cuota 1 menos R, porque es una decreciente. Una cosita. Hoy yo les mostré una formulita de la C1 en función de las rentas variables en progresión aritmética.
Ahí hay que tener cuidado porque la razón en esa fórmula está positiva. Nosotros tenemos que ponerla negativa porque son decrecientes, ¿sí? Bueno, entonces, mi C sub 2 será las 68.000 menos mi razón que me daba 400 y que borré, que era menos 400. Menos 400 me da 67.600 pesos. Fíjense que me da bien 67.600. El total amortizado, lo que tenía más lo que amorticé, 40.000. La deuda final, mi deuda inicial menos lo que amorticé en este periodo, 2.360.000. 2.360.000 por 0,02, que es mi tasa, 47.200. La amortización de 20.000. La cuota 3 va a ser el interés más la amortización, 67.200. El total amortizado, lo que había amortizado, más lo que amortizo ahora, 60.000. Mi deuda final después de pagada la tercera cuota, 2.340.000. 340.000. ¿Sí? Y así, sigo hasta abajo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora bien, ¿ustedes prestaron atención a dónde se aplica la razón? En la cuota. Pero ¿de dónde varía eso? Perdón, ¿de dónde surge toda esa variación de la cuota? ¿Los intereses? Exactamente. Esta razón están plasmadas en los intereses. Fíjense que van de 400 en 400. ¿Por qué? Porque mis amortizaciones son constantes. La variación se está dando en los intereses. Justamente esa variación es la variación que daría los 20.000 de amortización en los intereses. ¿Sí? Bueno. Después me pide que calcule los intereses totales. Intereses totales. Después vamos a completar el cuadro. No se pongan nerviosos, ¿sí? Tranquilos. Los intereses totales. Anteriormente, cuando yo tenía el sistema francés, yo lo que tenía que hacer era, del total pagado, le sacaba la deuda. Perdón, le sacaba la deuda. Menos la deuda original. Yo hacía en el sistema francés toda la cuota, por esa cuota constante menos B, y ahí me daban los intereses. Pero acá yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque si bien tengo la misma cantidad de cuotas, todas mis cuotas son variables. Entonces, tengo que recurrir a una formulita de suma. ¿Cuál es la formulita de suma? La fórmula de suma para rentas variables. ¿Cómo va a estar formada? A más L dividido 2 por L. ¿Qué es la A? Es el primer término de esa renta. Y la L, el último término de esa renta. ¿Sí? ¿Qué hago? Busco la primera, busco la última, la divido por 2 y saco el promedio. Y ahí calculo por la cantidad de cuotas. Eso me va a dar el total a pagar.
el total a pagar cuando la renta es variable. En este caso, yo tengo que la primer cuota son los 68.000 que calculé, pero me quedaría por calcular cuál es la última cuota, es decir, cuál es la cuota 120. Tengo distintas maneras de calcular mi cuota número 120. Vamos a recurrir, ¿se acuerdan que cuando nosotros teníamos la cuota n en las rentas variables era igual a la cuota 1 más n menos una vez la razón? Puedo aplicar esta formulita con la salvedad que la razón es negativa, nada más. Pero podemos practicar una formulita que aparece en el formulero que dice que C sub h, C sub h es igual a B dividido N más P por I por 1 menos H menos 1 sobre N, y esto entre paréntesis. Esta es la formulita para hallar la cuota C sub h, la que estoy buscando, ¿sí? Fíjense una cosita. Esta cuota está formada. ¿Qué es esta B sub n? Mi amortización, ¿sí? Y a su vez, si yo saco la I, P por 1 menos H menos 1 sobre N, esto vendría a ser la formulita de deuda pendiente que ustedes tienen en el formulario, que vendría a ser B sub H, deuda pendiente. En este caso, como yo estoy multiplicando esa deuda pendiente por la tasa, entonces son los intereses calculados sobre la deuda pendiente. ¿Se entiende? En la cuota 1 yo tenía B dividido N más B por I. ¿Por qué? Porque nunca había amortizado nada. Pero a medida que van pasando las cuotas, esta B ya no es la original, sino que es la deuda pendiente. Justamente esta partecita y esta calculan la deuda pendiente. Bueno, ¿qué pasa si yo busco la cuota 120? Va a ser los 2.400.000 sobre los 120 más 2.400.000 por 0,02 por, esto no está entrando, les desarrollo el paréntesis acá abajo, ¿sí? Por 1 menos H es la cuota buscada, 120 menos 1, sobre N, que en este caso coincide. Mi cuota 120 es igual a 20.400. Quedó desprolijo, se entiende que esto continúa acá, ¿sí? Si quisiera usar esta formulita, digo 120 igual a 68.000 más 120 menos 1 por menos 400. Y les va a dar lo mismo, 20.400. ¿Qué pasa? Para esta fórmula ustedes necesitan saberse uno. En esta solamente necesitan saber, es lo mismo, pueden calcularlo, pero pueden tener otro tipo de datos y por eso usar esa fórmula, ¿sí?
¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Genial. ¿Te puedo silenciar un poquitito, Daniel? Porque me hace eco, ¿sabes? Bueno, entonces, yo calculé la cuota 1, la cuota última, y ahí recién puedo calcular los intereses. La suma será los 68.000, que es la cuota primera de esa renta, más los 20.400 sobre 2 por los 120. $5.304.000. El total de pagado en todas las cuotas es de 5.304.000. Entonces, los intereses totales serán 5.304.000 menos los 2.400.000, me da un importe de intereses nada más de 2.904.000. Ahora quiero que presten atención a una cosita. Fíjense cómo está formada la última cuota del sistema alemán. Está formada por una amortización más la razón. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esa razón justamente, profe, ¿por qué serían 5 millones? ¿No les da eso, chicos? Vamos a calcular de nuevo. Sí, profe, a mí me dio. Ah. Sí les da. Bueno. ¿Querés que te esperemos? ¿Querés calcular de nuevo, Lautaro? No, Gonzalo, por las dudas. ¿Se escucha, profe? No, quería saber qué representa nada más. El total pagado. Lo pagado por todo concepto. Cuando digo todo concepto, me refiero a intereses y capitales. Recién les mostré en una cuota de un banco que el todo concepto no es interés y capital nada más, sino que toda esa bolsa de gatos que te cobra el banco. En este caso estamos hablando de intereses y capitales. El total pagado en cada cuota, por todas las cuotas pagadas. Por eso es la sumatoria de la primera cuota más la última dividido 2 por la cantidad de cuotas. Ya les voy a decir otra cosa, porque a lo mejor te estás preguntando por otro motivo, Gonzalo. ¿Por qué les hago esta operación? Porque a veces me preguntan el total pagado, por todo concepto de interés y capital. Fíjense que la última cuota va a estar formada por una amortización más la razón. Justamente es la razón el interés producido por una amortización que es la que está faltando, que es la que se tendría que pagar en esa cuota 120. Ahora bien, creo que Gonzalo me está preguntando qué representa esto. Yo también podía hacer la sumatoria del primer interés más el último interés dividido 2 por 120. Es decir, los 48.000 más los 400 dividido 2 por 120. Y eso directamente me iban a dar los 2.904.000. Podía hacerlo así también. Solamente hacer la sumatoria de los intereses, porque a mí me están preguntando cuáles son los intereses totales pagados. Pero a veces preguntan en los ejercicios el total pagado. Y entonces ahí, por eso hago a través de las cuotas y le resto la deuda. Es lo mismo, si ustedes quieren hacer en función del interés 1 y el interés 120, también directamente llegan al mismo resultado. ¿Eso era? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno,
Pero esto es un dato también para que ustedes cuando calculan vean, a ver si le está dando justamente la última cuota es la amortización más la última razón. Quiero que vean cuántos tuvieron ustedes de intereses en el sistema francés. El total de intereses en el sistema francés. Quiero que miren su ejercicio 77. $3.948.851. ¿Vieron? Y a mí por el sistema alemán, en la misma cantidad de tiempo, con la misma tasa, la misma deuda, el total de intereses son 2.904.000. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué estoy pagando menos de interés en el sistema alemán si tengo la misma tasa y también es un sistema puro, que es un interés sobre saldo, que no me mienten la tasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce esta situación? Porque fíjense cuánto amortizaron en el primer periodo de la cuota o el fondo amortizante del sistema francés. ¿Y cuánto fue creciendo? En cambio, en el sistema americano entra con todo y empieza a amortizar 20.000. Y como yo los intereses los calculo sobre saldos, si bien en el sistema francés en el último plazo va aumentando mucho más la amortización, pero lo drástico, el sistema alemán ya comienza bajando mucho la amortización y por consiguiente los intereses calculados sobre la deuda. Entonces yo termino pagando por intereses mucho menos que en el sistema francés. ¿Sí? ¿Me siguieron? Bueno. Genial, genial, genial. Bueno. Vamos al punto D, que pide el fondo amortizante. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de fondos amortizantes hablamos de la amortización del primer periodo? Punto D. La amortización del primer periodo y después pide la amortización del periodo 24 y 120. ¿Y acá qué pasa? Acá el fondo amortizante, la amortización del 24, la del 120, son todas iguales. La amortización en sí siempre es igual a B dividido N. Es decir, 2.400.000 dividido los 120 periodos me da una amortización de 20.000 para todos los periodos. Ahora, dicho esto, yo tengo que completar mi cuadro de amortización, que había quedado pendiente, ¿sí? ¿Se entiende esto? Preguntas que hacen en los parciales y que a veces se equivocan también, pero porque no están conociendo bien lo que significa el sistema alemán. Bien, yo tengo que calcular la cuota 119 y 120. ¿Sí? Ahora bien, ¿se acuerdan que para calcular el interés del periodo 119 yo necesito la deuda inicial del 119? Y siempre la deuda inicial de cada periodo es la deuda final del periodo anterior. Por consiguiente, yo tengo que calcular la deuda pendiente luego de pagada
la cuota 118. Es decir, esto acá. Yo tengo que calcular la deuda pendiente después de pagada la cuota 118. ¿Y ahí cómo calculo? ¿Qué tengo que hacer ahí? Mi deuda pendiente de las 120 menos las 118 van a ser las amortizaciones que faltan pagar. Entonces, la amortización por lo que resta, los 120 menos los 100, pucha, acá hice mal, no importa, hasta arriba, 120 menos 118, por n menos p, así. Es decir, 20.000 por 118, perdón, 120, estamos al revés hoy, 120 menos 118. Me da una deuda pendiente de 40.000. Luego de pagada la cuota 18, a mí me restan amortizar 40.000 pesos. Justamente esos 40.000 pesos son la deuda inicial del periodo siguiente. Aplico la tasa del 0,02 y me da un interés de 20.800. La amortización sabemos que es la misma hasta el final. La cuota será lo que pagué de interés más la amortización, 40.800. Ya calculamos esto. Mi deuda pendiente, lo que debía menos lo que amorticé, los 20.000. Que son la deuda inicial del periodo anterior. Por 0,02 me da un interés de 20.400. Perdón, estoy escribiendo mal acá. 800 me da interés. Ahí está. Y mi cuota es de 20.800. Si no, no me estaba dando mi final anunciado. 20.000 por 0,02400, amortización 20.000, mi última cuota 20.400. Lo que debía menos lo que amorticé, 0. Y ahí se cumple que la última cuota era esa amortización más la razón. Vieron, me estaba viendo mal la columna desarrollada y no me estaba dando en mi razonamiento, en lo que yo estaba buscando. Más allá que soy abriboca, estaba controlando que eso no podía ser que a mí me diera una cuota de 40.000, ¿sí? Y que justamente el interés del último periodo tenía que ser la razón. Por eso les digo que hay veces uno tiene que hacer esos controles de si es lógico o no es lógico. Yo por abriboca copié una columna errónea, pero no me estaba dando para cerrar mi grafiquito, ¿sí? Sí. Bueno. ¿Cuánto tengo del total amortizado? Va a ser la amortización justamente por la cantidad de periodos que pasaron. Es decir, el total amortizado hasta el periodo 18 van a ser los 20.000 por 118. ¿Sí? O lo que es lo mismo, la deuda menos la deuda pendiente de N menos P, que ya habíamos calculado, ¿sí? Los 2.400.000 menos los 40.000 que quedan pendientes. Le tiene que dar lo mismo, 2.360.000.
2.360.000, 2.380.000, 2.400.000. Obviamente que el total amortizado en cada uno de los periodos me va a dar los 2.400.000. Por otro lado, el total pagado por las cuotas me va a dar los 5.304.000, y acá los intereses 2.904.000. ¿Sí? ¿Mazo? Profe, ¿puede Sí. poner cómo era la fórmula para encontrar la deuda final? Esa era en el... ¿La deuda pendiente? Sí, del 118. La deuda pendiente del N menos P será igual a esa amortización por N menos P. Es decir, en este caso, la deuda pendiente de las 120 menos las 118 serán los 20.000 que tenía de amortización por 120 menos 118. Esto te da 2, ¿sí? 20.000 por 2, los 40.000. Y el total amortizado va a ser esa misma amortización, pero por P. El total amortizado hasta el periodo 18, los 20.000 por 118. Gracias, profe. No hay problema. ¿Se entendió, chicos? Me ha tocado corregir parciales en que calculaban la deuda pendiente con la formulita del sistema francés. Jamás en la vida, ¿sí? Todos se manejan con estas amortizaciones que son constantes. Bueno. Terminamos el cuadrito. Y ahora pide que calcule el periodo medio de reembolso. Periodo medio de reembolso. ¿Se acuerdan cuál era el periodo medio de reembolso? El momento en que la deuda se hace a la mitad. Cuando yo voy acá a pagar, es el periodo medio de reembolso, cuando yo de estos 2.400.000 voy a pagar ese 50%. ¿En qué momento? ¿En qué momento yo termino pagando 1.200.000 de deuda? Termino amortizando 1.200.000. Es decir, el periodo medio de reembolso, el momento en que yo hago la deuda a la mitad. ¿En cuánto? 1.200.000. Si yo digo que 1.200.000 es lo que tengo que pagar, y cada vez que pago 20.000 pesos de intereses. ¿En cuántos periodos voy a hacer eso? En el periodo 60. En el periodo 60. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, de nuevo, ¿cómo calculo? Esto es el cálculo, pero si yo le estoy preguntando en qué momento hago el pago la mitad, es simple en el sistema alemán porque todos los meses amortizo lo mismo. En el sistema francés las amortizaciones eran progresivas, acumulativas, y no se sabía cuándo era esa mitad. Primero amortizaba poquito y después amortizaba mucho. Sí, lo único que podía saber es que en la mitad no iba a estar, porque amortizo más después, ¿sí? A medida que avanza el préstamo o los pagos. En este caso sí, porque son las amortizaciones constantes. Entonces,
¿Cuánto es lo que yo tengo que amortizar? El 50% de esa deuda, 1.200.000. Ese 1.200.000, si yo cada mes que tengo que llegar a amortizar, si yo cada mes estoy amortizando 20.000 pesos, divido por esos 20.000 y me va a dar el periodo exacto en el cual yo amortizo la mitad. En la cuota 60. Ahora bien, ¿qué pasa si me pide que yo calcule cuándo se produce el 30% de la amortización? El periodo medio de reembolso es fácil porque es la mitad. Ahora tendríamos que mirar en qué momento de todas las cuotas yo logro amortizar ese 30% buscado. 720.000 pesos. ¿Cuándo logro finalmente amortizar 720.000? Entonces, de esos 120.000 dividido lo que amortizo cada periodo, voy a retirar esta computadora enseguida, me da que en la 36 cuotas, en la número 36, yo amortizo ese 30%. Les voy a calcular la deuda pendiente a través de la formulita D sub H que ustedes tienen en el formulero, ¿sí? En el formulero ustedes tienen que la B sub H es igual a B por 1 menos H sobre N. Lo mismo que hacer esto, es lo mismo, nada más que aplicando la formulita para que ustedes se queden tranquilos de cómo se aplica. Entonces, la deuda del periodo 118 serán los 2.400.000 por 1 menos H 118 dividido el total de N. $40.000. ¿Estamos hasta ahí? El último punto que nos falta es el punto G. La tasa efectiva anual. La tasa efectiva anual. Este es un interés sobresalto, un sistema puro. Entonces, si yo estoy utilizando una tasa del 0,02 mensual, que es mi tasa efectiva del periodo, para calcular la tasa efectiva anual, digo 1 más 0,02. Esta es una tasa mensual, pero yo necesito para los 12 meses. Mi tasa 0,26, 82, 41, 7,95. Anual, un 26,82% anual. Lo mismo que en el sistema francés, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Genial. Bueno.
El ejercicio, ahí terminamos sistema alemán. El ejercicio pedía, con los datos del ejercicio 77, ahora calcule el sistema de amortización de interés directo. Hasta ahora veníamos utilizando sistemas de intereses sobre saldos o sistemas puros. En cambio, en el sistema de interés directo, yo lo llamo sistema mentiroso. ¿Por qué? Porque la tasa que me está diciendo que me va a cobrar no es la que realmente voy a sufrir. Y les voy a mostrar por qué. Todos los intereses anteriores son sistemas de intereses sobre saldos. El sistema de interés directo era utilizado o es utilizado por la facilidad para su cálculo. Yo tengo que la formulita de la cuota es igual a B por 1 más R por N dividido N. Fíjense que esta R es la tasa de interés, que es distinta a la que nosotros veníamos calculando. ¿Qué es lo que pasa con el sistema de interés directo? Él dice, listo, la cuota va a estar formada por el interés más la amortización. ¿Cómo calculo la amortización? Simple, B dividido N. Hasta ahí no hay historia. El tema son los intereses. Los intereses van a ser D por R. Todas las cuotas, el interés y la amortización son constantes. ¿Qué es lo que pasa con el interés directo? Desde el inicio de la operación, por adelante, para todas las cuotas, el interés va a ser el mismo, calculado sobre la deuda original. No importa si vos vas amortizando capital o no, el interés va a ser siempre el mismo. Por eso se dice que no es un interés sobre saldo, porque no calculo la deuda sobre lo que realmente estoy debiendo, sino lo que debía al inicio. Y a su vez se torna con una tasa que no es la real. Por eso se utiliza la tasa R y no la tasa de interés que nosotros usamos. Porque esta tasa se aplica sobre un valor que yo ya no estoy adeudando. ¿Hasta ahí estamos? ¿Vieron algo en teoría de interés directo? A ver. El punto A dice que calcule la cuota. Entonces, la cuota va a ser igual a B por 1 más R por N dividido N, donde B era igual a los 2.400.000. El plazo son los 120 meses y la R es el 0,02% mensual, o el 0,24 anual, y yo lo divido en función de la cuota. Es decir, que la cuota va a ser 2.400.000 por 1 más 0,02 por 120 dividido 120. La cuota será de 68.000 pesos. Donde por un lado voy a tener la amortización, que era igual a B dividido N, 2.400.000 dividido 120, 20.000 pesos. Y por otro lado voy a tener los intereses, que eran igual a B por R. 2.400.000 por 0,02 igual a 48.000 pesos. Y ahora puedo realizar mi cuadro de amortización.
También por aquí tenemos por eso. Entonces, este es el más sencillo para completar. ¿Por qué? Porque yo ya sé que todos esos términos que vimos son constantes. Entonces, yo tengo una deuda inicial de 2.400.000. Sé que todos los periodos voy a tener una amortización de 20.000. Sé que todos los periodos voy a tener un interés de 48.000. Y sé que todos los meses voy a pagar 68.000 pesos. Mi deuda final, los 2.400.000 menos lo amortizado, 2.360.080. ¿Se entiende? Sí, profe. Muchas veces pasan de alto porque miran y practican parciales anteriores que siempre piden sistema francés, sistema alemán. Puede que una vez pidan algún sistema de amortización variable en progresión geométrica y nunca le prestan atención al sistema de interés directo. Y varias veces he visto que piden sistema de interés directo y hay veces, como es tan sencillo, bueno, hay veces casi no lo hacen, y hay veces como consideran los profes que es tan sencillo que lo piden actualizado por interés. Así que a prestarle atención también. Bueno, así puedo seguir hasta las 120 ustedes después ustedes calculan. Ahora bien, yo lo que quiero mostrarles es, ¿por qué yo digo que es un sistema mentiroso? Si yo hiciera el interés dividido la deuda pendiente, es decir, el interés dividido los 2.400.000 en el primer periodo, a mí me va a dar una tasa del 0,02. Ahora si hago 48.000 dividido 2.300.000, me va a dar 48.000 dividido 2.380.000, me va a dar una tasa sufrida de 0,02 0,168. 0,02 0,168. Si yo hiciera 48.000 sobre el periodo deudado 3, 2.360.000, me va a dar una tasa de 0,02 0,34. 0,02 0,34.
Imagínense hacer 48.000 sobre la deuda 40.000 que me quede en el periodo 119. ¿Se entiende por qué es mentiroso? 1,2 en el periodo 119 sería 1,2 por 100, ¿eh? En el periodo 120 serían los 48.000 dividido los 20.000 faltantes, 2,4. ¿Se entiende o no lo que les quiero decir? ¿De por qué es mentiroso? Sistema impuro se llama. Y acá la deuda final es 20.000. ¿Se entiende o no, chicos? Sí, profe. Genial. Bueno. ¿Qué me está pidiendo? Los intereses totales. Los intereses totales. ¿Cómo calculo los intereses totales? Ese era el punto C, creo. C. Intereses totales. ¿Cómo se calcula en el sistema de interés directo? B por R es el interés de un periodo. Por N. Los intereses totales van a ser los 2.400.000 por 0,02 por los 120 periodos. Si ustedes se fijan en la formulita, esto es lo que hace en realidad. Calcula el interés por todo el plazo y lo divide por 120 en la cantidad de cuotas que hay. El interés por todo concepto, y no lo calculé. Vamos a calcularlo acá. $5.760.000. 5.760.000 de intereses. De intereses. El total pagado van a ser los intereses totales más la deuda original. 5.760.000 más los 2.400.000. $8.160.000. ¿Ven? Bueno, sigo. O borro acá, sí. No les voy borrando a ustedes. CD. ¿Era el periodo medio de reembolso? No. El D es el fondo amortizante. El fondo amortizante del periodo 1, el fondo amortizante del periodo 24 y 120. La amortización es la misma en todos los periodos. 2.400.000 sobre la cantidad de periodos
20.000. El punto E, periodo medio de reembolso. ¿En qué momento yo amortizo el 50% de los 2.400.000? Es decir, ¿en qué momento llego a amortizar 1.200.000? 1.200.000 dividido los 20.000 que amortizo por mes me da en la cuota 120. O en el mes 120. Lo mismo, si quiero saber en qué momento amortizo el 30% de la deuda. En este caso no hay problema porque las amortizaciones se cumplen. Profe, Sí, ¿no sería en la cuota 60? claro, tenés razón. 60 es, perdón. Es la mitad, son 120 periodos, perdón. Perdón. 2.400.000 por el 0,30, creo que son 720.000. 720.000 dividido lo que amortizo periodo a periodo, me dice que en el momento 36 se produciría ese cúmulo de amortización. Hasta ahí no hay problema. Bueno, pero el punto G, en el punto G, ahí sí tenemos problemas. En el anterior yo les decía que eran sistemas de intereses sobre saldos o sistemas puros. Este es un sistema impuro. Yo les mostré que la tasa que me cobraban o que ellos enunciaban no era la que yo sufría. Por consiguiente, no es mi tasa efectiva mensual. Nosotros, para buscar la tasa efectiva anual en los sistemas anteriores, yo lo único que hacía era proyectar esa tasa efectiva periódica o mensual, subperiódica o mensual. En cambio acá, yo no puedo hacer eso, porque esta R del 0,02 mensual no es mi tasa efectiva del periodo. Para yo hallar la tasa efectiva del periodo, tengo que recurrir a Bailey y ver para una cuota de pesos 68.000 con una deuda de 2.400.000 para un plazo de 120 meses, ¿cuál sería la tasa? ¿Y se acuerdan cómo calculaba Bailey? Yo para Bailey tenía que prestar atención si lo que tenía como dato era un valor actual o un valor final, y si a su vez era una cuota vencida o adelantada. En este caso tengo un valor actual, son cuotas vencidas porque no me aclara que son adelantadas, así que la formulita de Bailey era igual. 12 menos n menos 1, 12 menos n menos 1 por h sobre 12 menos 2 por n menos 1 por h y todo esto por h. Y a su vez h era igual a n por c sobre b elevado a la 2 sobre n más 1. Menos 1. Siempre comenzando por el numerito h.
son 120 cuotas de 68.000 pesos cada una para una deuda de 2.400.000 elevado a la 2 sobre 120 más 1, menos 1. Esto me da mi numerito H, 0,02, 0433, 6592, 6. Y recién ahí reemplazo en mi tasa, en la búsqueda de mi tasa, 12 menos 120 menos 1 por el número H, 0,02043365926, sobre 12 menos 2 por 120 menos 1 por 0,02043365926, y todo esto multiplicado por el número H, 0,0204336592,6. Y ahí recién voy a calcular cuál es la tasa que está sufriendo esta persona que paga todos los meses 68.000 pesos por una deuda de 2.400.000. 0,027395 69,7, un 2,74% mensual, porque la información que utilizo son 120 meses de cuotas mensuales. Un 2,74 contra el 2% que ellos me estaban enunciando me cobraban. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué yo les digo mentirosos? En realidad son sistemas impuros. Esta sí es una tasa efectiva mensual o del periodo. Y ahora sí ya puedo calcular la tasa efectiva anual o proyectada. Uno más 0,027395697. Esta es una tasa mensual, pero yo necesito para 12 meses. Y mi tasa anual es del 0,383097 86,55 anual, un 38,31% anual, contra el 24% anual enunciado. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Ah, claro, si yo me pongo... Sí, profe. Genial. Entonces, sistema impuro. ¿Por qué? Porque la tasa enunciada no es la realmente sufrida o ganada, digamos, pero se utiliza por la facilidad de su cálculo. Generalmente se hacen en los negocios tipo almacenes o cosas así, o vivillos, o creo que en algunas financieras se calculaba de esa manera. Bueno, chicos, damos por finalizada la clase. Cualquier otra cosita que necesiten, algún interrogante, no me escriben, y si no, bueno, nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Chao, profe, nos vemos. Chao. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, profe. Chao.